Hola, te saluda el pastor Ricardo Pimentel y estamos comentando la lección de escuela sabática, lecciones de la Biblia. El día de hoy vamos a hablar sobre los dos testigos. ¿Quiénes serán los dos testigos? Tienen que ver con la profecía de los 1260 días. ¿Será que los dos testigos son dos personas o son los ángeles? Vamos a descubrir eso y más en el repaso y en el estudio de la lección de esta semana. Sean todos bienvenidos a este repaso de la lección. Ya dijimos, estamos en la lección número 6. Esta lección lleva por título Los dos testigos. Vamos a ver algunas cosas importantes de la profecía y sobre todo la importancia de conservar la palabra de Dios, que es la verdad para nuestro tiempo y para siempre. Quería compartir contigo lo que dice el texto clave de esta semana, que se encuentra en el libro de Isaías 48. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice así: la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ustedes pueden ver todos los días que las flores se marchitan, la hierba se seca, la naturaleza puede morir, nosotros morimos, pero la palabra de Dios está profetizado que nunca dejará de existir. La palabra de Dios siempre estará para todas las épocas y para siempre. Es que la palabra de Dios está conectado con Dios mismo, porque es Dios hablando al ser humano a través de la historia. Vamos a comenzar con este estudio definiendo quiénes son los dos testigos, descubriendo en la palabra de Dios quiénes son los dos testigos. Y para eso quisiera leer lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3 al 6. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice así: y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere hacerlos daños, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. El versículo 6 dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando nosotros revisamos Zacarías capítulo 4, podemos darnos cuenta que el profeta habla de dos olivos y un candelabro en el centro. Aunque Apocalipsis habla de dos olivos y dos candelabros, se cree en profecía que el candelabro está en el centro porque representa la presencia de Dios. Candelabro de 7 brazos que estaba en el santuario. Los dos olivos están al costado porque los dos olivos abastecen de aceite al candelabro para que el candelabro nunca se apague y siga encendido, siga su luz iluminando. Sabemos también que en profecía el aceite representa al Espíritu Santo. Asimismo, recuerdo que dice Zacarías 4:14, dice que los dos ungidos están ante el Señor. Dice, de toda la tierra están ante Dios, están delante de Dios. Es así que podemos recordar que en el pasado, el profeta Elías, cuando oró a Dios, el cielo se cerró y no llovió por más de 3 años. Después él volvió a orar y el cielo se abrió para llover, para caer lluvia, para caer agua del cielo. Asimismo, podemos recordar que Moisés en el pasado fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando el faraón no dejaba ir, cayeron plagas, 10 plagas, y dentro de ellas cayó una plaga que convirtió el agua en sangre. Todo esto para hacernos recordar de que
posiblemente estos dos testigos tengan que ver con la palabra de Dios, con la profecía, con lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Asimismo, recuerda lo que dice el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Entonces, el candelabro lo que hace es iluminar, alumbrar. Y lo mismo puede ser, o lo mismo es con la palabra de Dios que ilumina nuestras vidas. Asimismo, la palabra de Dios en Apocalipsis 11 dice que aquellos que intenten dañar a estos dos testigos terminarán siendo consumidos por el fuego. Y miren, la profecía dice en Jeremías capítulo 5, 14, menciona lo siguiente: aquellos porque hablaron esa palabra, yo pongo en tu boca mis palabras por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Miren, aquellos que quieran hacer daño a la palabra de Dios, dice que serán consumidos por el fuego según la palabra de Dios. Asimismo podemos encontrar en la Biblia, en el libro de San Juan capítulo 5, 39, que el Antiguo Testamento testifican de Dios. Y cuando revisamos el Nuevo Testamento en Mateo 24, 14, también dice que el Evangelio se proclamará para testimonio a todo el mundo. Y ese testimonio está conectado con Jesús. Entonces, cuando la Biblia habla de testimonios, entonces quiere decir que están hablando de Jesucristo. Y está conectado esto con los dos testigos. ¿Por qué es que está conectado con los dos testigos? Porque este testimonio también tiene que ver con Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 al 6. Porque en este pasaje que acabamos de leer hace poco, podemos encontrar una palabra, martis, en griego. Y esta palabra martis tiene que ver con el testigo, que significa aquella frase que tiene que ver con el testimonio de Jesucristo. Es por eso que con estas evidencias bíblicas de Salmos, de Primera de Reyes, de Éxodo con Moisés y también con los Evangelios, podemos concluir que los dos testigos representan tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, que es la Biblia completa. Muy bien, una vez definido que los dos testigos representan al Antiguo y al Nuevo Testamento, a la Biblia completa, podemos ahora mirar qué significan los 1260 días que hemos leído en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Estos 1260 días podemos interpretarlo conforme al principio de día por año encontrado en la Biblia. Podemos leer Números 14, 34 y Ezequiel 4, 6, en donde se menciona que un día para Dios, un día en la profecía, equivale a un año en nuestro tiempo. Entonces, de esta forma, podemos recordar que los 1260 días equivalen a 1260 años. Además, en la palabra de Dios, si nosotros leemos lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 al 6, menciona lo siguiente también la Biblia. La Biblia dice así: ella dio a luz un hijo varón, que representa a Jesús, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo, este niño que nació, fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer, que representa a la iglesia, huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces está hablando de este mismo periodo de tiempo. Y cuando leemos el versículo 14 y 15, nos dice lo siguiente, dice: pero se le dieron a la mujer, o sea, a la iglesia, las dos alas de la gran águila, para que volara delante de la serpiente al desierto. Está huyendo del enemigo, está huyendo del diablo. Y dice así: a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora se describe otro tiempo, ya no 1260 años, sino tiempo en singular, tiempos en plural y medio tiempo. Y esto podemos decir que un tiempo equivale a un año, tiempos equivale a 2 años y medio tiempo a medio año. Entonces, sumando todos salen 3 años y medio.
y 3 años y medio en días también llega a ser 1260 días, que equivalen a lo mismo, que son 1260 años de profecía. Ahora bien, este periodo de 1260 años, ¿cuándo comenzó? ¿Ya comenzó, ya pasó o va a pasar ahora en el presente? ¿Qué dice la profecía? Entonces, cuando miramos el método histórico gramatical, revisamos un poco este método de interpretación bíblica, podemos darnos cuenta que este periodo de tiempo de profecía comenzó en el año 538 después de Cristo. Aquí ocurrió algo interesante. El emperador Justiniano fue sacado del poder. Él no más gobernó y entonces comenzaron los papas a ser los emperadores. Tanto tenían poder civil y también poder religioso. Y desde este tiempo, pues se comenzó a vivir un periodo de oscuridad, en donde los hombres interpretaban la Biblia a su manera y eran las tradiciones, las leyes humanas que estaban encima de las leyes de Dios, en donde la palabra de Dios fue quemada, en donde la palabra de Dios fue escondida, fue destruida, porque prevalecían lo que los hombres pensaban y decían, y eso se tenía que hacer, en donde prevalecía la salvación por obras y no la salvación por gracia, en donde prevalecían los santos antes que Dios, en donde prevalecían los representantes de Dios en esta tierra y se hacía lo que ellos decían, y si no obedecías te llamaban de hereje. Entonces, este periodo de tiempo fue muy duro para los hijos de Dios. Para aquel cristiano que decidía ser fiel a Dios, era muy duro, era muy difícil, porque eran apresados, eran comidos por las fieras, muchos de ellos muertos porque pasaban frío en los calabozos, en las cárceles, y tenían que huir. Este periodo llegó entonces hasta el año 1793, en el año 1798 después de Cristo, en donde hubo también un quiebre, en donde el general Berthier pues sacó al Papa Pío VI del poder, y ya no más eran los papas los gobernadores del mundo, sino que comenzó una nueva época. Ahora, en este periodo de oscuridad, en donde la Biblia era escondida, en donde los rituales humanos y las tradiciones humanas prevalecían, la Biblia nunca dejó de hablar. Ella siguió profetizando. Los dos testigos siguieron profetizando, aunque escondidas, aunque ilegalmente, pero nunca dejó de apagar su llama. Su luz siguió prendida, y eran algunos siervos de Dios, como los valdenses y otros reformadores, como Martín Lutero, que continuaron predicando su palabra, a pesar que fueron muertos muchos de ellos, porque la Biblia, como dice ya Isaías 48, es para siempre, y su verdad nunca será escondida por más que los hombres intenten destruirla. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, y la segunda parte o a la tercera parte, porque hemos visto quiénes son los dos testigos, hemos visto el periodo de 1260 años, de cuándo comienza, cuándo acaba, qué sucedió aquí, y ahora vamos a ver la tercera parte de este estudio, y tiene que ver con que los dos testigos son asesinados. ¿Cómo así? El Antiguo y el Nuevo Testamento fueron muertos, acabaron. Vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 7 al 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice así, versículo 7 al versículo 9. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, refiriéndose a los dos testigos. Los vencerá y los matará. Y dice: sus cadáveres de los dos testigos estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua, nación verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Así menciona la palabra de Dios. O sea, menciona que el diablo los iba a matar. Ahora, hemos visto el periodo
oscuro de 1260 años. Poco antes que termine este periodo de oscuridad de 1260 años, en donde la iglesia fue perseguida, los dos testigos fueron asesinados. ¿Y cuándo es que ocurrió este lamentable hecho? La historia nos dice que ocurrió el 10 de noviembre del año 1793. ¿Qué es que ocurrió en esta etapa? La Biblia nos va a decir, la historia nos va a decir de que en este periodo la nación francesa, cuando se estaba llevando a cabo la Revolución Francesa, pues decidieron celebrar un día del Festival de la Razón, en donde las Biblias fueron quemadas, fueron destrozadas, porque lo que se quería hacer ese día era no más creer en cuentos, así llamaban ellos, en cosas que no son creíbles, sino que vamos a prevalecer, vamos a hacer que prevalezca la razón, vamos a hacer que prevalezca el entendimiento, el razonamiento humano. No podemos permitir que se esté creyendo en un libro que no sabemos si es verdad o no. Así llamaban los franceses a este día. Y así ellos intentaron reemplazar el cristianismo por este movimiento, el Festival de la Razón. Es por eso que hasta ahora en Francia hay mucho ateísmo, porque el ateísmo estuvo arraigado desde hace tiempo en el pasado, y hasta ahora también es muy difícil que el cristianismo surja allí. Pues hay un movimiento diabólico, que el diablo está detrás de esto, por supuesto, para intentar controlar las mentes, para que las personas piensen de que la inteligencia, la sabiduría humana basta para poder salvarse. Así, de esta forma, pues el diablo utilizó a los hombres para matar a los dos testigos. No simbólicamente, fue real que destruyeron la Biblia, sacaron la Biblia, el cristianismo no prevaleció más. Si bien es cierto, también estaban a punto de sacar al Papa de gobernador, pero lo que hicieron fue de que sacaron al cristianismo para que no impere más, para que el cristianismo ya no sea algo oficial en su nación, y esto se expandió por todo el mundo. Entonces, todo esto duró, dice la Biblia, 3 días y medio. Y sabemos nosotros que en profecía, una vez más, los días representan a un año, un día a un año. Entonces 3 días y medio representaba 3 años y medio en donde que la Biblia fue pisoteada, el cristianismo fue dejado de lado, Dios fue también insultado, blasfemaron contra Dios abiertamente. Y esto los franceses lo hicieron, por supuesto, porque el diablo estaba detrás de todo esto para que el cristianismo no existiera más. Todo esto acabó en el año aproximadamente 1797. Exactamente, se podría decir el 17 de junio de 1797, poco después de haber ocurrido el apresamiento del Papa Pío VI, en donde quedó terminado la época en donde los papas gobernaron, y entonces Napoleón Bonaparte comenzó a gobernar con sus tropas. Esto ocurrió en el pasado. Entonces los dos testigos fueron asesinados, si bien es cierto, pero también hubo un tiempo que acabó. Y es por eso que la cuarta parte de la lección de la Biblia de esta semana es que los dos testigos resucitarían. Y esto podemos verlo en Apocalipsis capítulo 11, versículo 11. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice así: pero después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. La Biblia menciona que volvieron a vivir, que los dos testigos volvieron a vivir, resucitaron. Y esto, como ya lo dije, resucitaron en el año 1797. Allí ellos volvieron a vivir. ¿Y qué es lo que pasó allí? La Biblia pasó una vez más a tener fuerza. Las personas ya no más la quemaron, ya no más la despreciaron, sino comenzaron a, por lo menos, a tolerar. Entonces, en este periodo de tiempo, la Biblia, digamos así, resucitó. ¿Por qué? Porque el Señor utilizó una vez más a hombres valientes
que fueran a predicar su palabra, y uno de ellos fue este hombre llamado William Carey. Y este hombre pues hizo que la Biblia se multiplicara, llegara a más lugares, a exteriores más lejanos, y la Biblia pues continuó alumbrando, esta vez ya no desde la clandestinidad, sino con mucha más fuerza. Un hombre llamado Voltaire, él dijo: voy a hacer que la Biblia no exista más. No puede ser posible que 12 hombres crearan el cristianismo. Y hasta ahora, él murió hace muchos años y él no pudo eliminar la Biblia. Al contrario, la Biblia se reprodujo más y más, y actualmente podemos decir que es el libro más vendido a través de la historia. Asimismo, como resucitó la palabra de Dios, podemos decir que la palabra de Dios nunca va a acabar. Ya lo leímos en Isaías 48, y así también la palabra de Dios en Salmos 119, 89 menciona lo siguiente, dice: para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La Biblia nunca va a acabar, como venimos diciendo. Y podemos también recordar el pasaje de Salmos 111, versículos 7 y 8. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice así, el versículo 7 y versículo 8, dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Muchas personas dicen que la ley de Dios ya quedó en el pasado, ya no existe más. Pero estamos recordando que la palabra de Dios y la ley de Dios son eternas, nunca pasarán. Y si alguno dice: no, eso ya pasó de moda, tampoco es así. Para pena de algunos y para alegría de otros, la Biblia permanecerá para siempre, porque así ella misma lo dice. En el pasado intentaron hacer tantas cosas para destruirla, en el futuro intentarán hacer lo mismo, y ahora en el presente lo que el enemigo hace es desacreditar la Biblia. Está haciendo que hombres llamados teólogos, pastores, curas, estudiosos de la palabra de Dios, especialistas en la Biblia, terminen diciendo que la Biblia tiene mito, que la Biblia tiene cuento, que hay cosas verdaderas en la Biblia, pero hay cosas que no se pueden comprobar, y así que la Biblia es el libro de Dios, sí es el libro de Dios, pero contiene palabra de Dios y contiene cosas que no son palabra de Dios. Entonces, esto está haciendo el enemigo, está detrás de esto el enemigo, porque quiere hacer que muchos de nosotros terminemos dudando de la palabra de Dios, no creamos la palabra de Dios. Pero déjame decirte en esta oportunidad que los siervos de Dios en el pasado murieron para preservar la palabra de Dios, murieron creyendo en la palabra de Dios, y para ellos se cumplirá lo que dice la profecía, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es ganancia, así dijo Pablo una vez, y también para los hombres que murieron por Dios terminarán siendo victoriosos, porque resucitarán cuando Cristo vuelva por segunda vez. Finalmente pasamos a la última parte, y la última parte es que la verdad de Dios triunfará. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 18, menciona lo siguiente, dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y el versículo 18 dice así: las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ese tiempo ha venido. Está hablando en profecía. Está demostrándonos a nosotros la Biblia de que Jesucristo será el único rey y su reino será eterno. Los reyes humanos, los reinados humanos, las naciones, las potencias humanas que vivimos, no existirán más. Todas esas potencias son pasajeras, son temporales.
el único rey de reyes y la única nación que será para siempre será la nación de Cristo Jesús cuando Él venga por segunda vez. Y la Biblia también dice que los santos, aquellos que vivieron obedeciendo la ley de Dios, que tuvieron fe, que creyeron que la salvación es por gracia, que creyeron y supieron mejorar cada día, porque la gracia nos transforma, aquellos hombres y mujeres recibirán prontamente el galardón que Cristo trae para ellos. O sea, recibirán la vida eterna y el reino que Dios tiene preparado. Finalmente, Apocalipsis 11:19 dice así. La palabra de Dios dice así: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. El arca del pacto se vio en el cielo. Aquel arca del pacto que estaba en el santuario terrenal está en el cielo, en el santuario celestial. Y allí podemos encontrar la ley de Dios, aquella ley de Dios que representa al carácter de Dios. Y por eso quiero decir así, la fe hace que yo pueda caminar aunque no vea el camino. La fe hace que yo pueda creer en Dios a pesar de que no lo vea ahora presencialmente. La fe hace que yo pueda confiar en Dios aunque todo parezca negro, porque esa fe hace que mi vida siga andando, siga caminando como viendo al invisible, porque muy pronto me espera la corona. La ley de Dios me hace recordar que en esta tierra yo soy salvo por gracia, pero inevitablemente tengo que obedecer a la ley de Dios, porque la fe genuina se ve en que yo pueda obedecer a Dios. Y la obediencia a Dios no está en que yo me esfuerce por obedecerlo, está en que yo me esfuerce por buscarlo, está en que yo me esfuerce por amarlo, está en que yo me esfuerce porque cada día pueda despertar y pueda buscar a Dios, pueda leer su palabra, pueda estudiar su palabra, pueda pasar tiempo meditando en su palabra y orando a Dios para que el Señor me ayude entonces a vivir como Él vivía en esta tierra. Así que no te olvides de que los dos testigos representan a la Biblia. Aquellos dos testigos jamás podrán ser destruidos. Su profecía se cumplirá porque Cristo vendrá por nosotros. Que Dios te bendiga y recuerda siempre que el Señor quiere que tú estudies su palabra para que tú sepas conducir tu vida por ti mismo, porque no debes de obedecer lo que los hombres dicen, sino debes obedecer a Dios y a su palabra. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias porque has dejado para nosotros tu palabra y que tu palabra sea una luz, una lámpara que ilumine nuestro camino en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que podamos creer y confiar en tu palabra y que tu palabra sea la norma que rija siempre nuestras decisiones y nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos terminado con este estudio que hemos tenido, así que quiero invitarte a que puedas darle like al video para que otros más puedan escucharlo, puedan verlo, puedas suscribirte al canal si así lo gustas y también compartir este video con otros para poder llegar a más personas. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima.